genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Albert Einstein. Hola amigos de YouTube. Nosotros somos estudiantes del quinto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo y hoy les vamos a tratar sobre soldadura por fricción. Soldadura por puntos. Acompáñenos. Hey amigos, aquí empezamos el video. Yo les voy a dar una breve introducción acerca de lo que es la soldadura. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales, ya sean metales o termoplásticos. Usualmente esta fusión se da mediante el aporte de otro material, ya puede ser un electrodo o si no otros tipos de soldadura que vamos a hablar a continuación. Pero primero les hablaremos acerca de la protección que es necesaria para la soldadura. A continuación les va a hablar mi compañera. Equipo de protección personal. Siempre utilice todo el equipo de protección necesario para el tipo de soldadura a realizar. El equipo consiste en máscara de soldar para protegernos los ojos, la cara, el cuello, guantes de cuero, tiene que ser tipo mosquetero, con costura interna para protegernos las manos y las muñecas, un delantal o un mandil para protegernos de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco. También debemos utilizar zapatos de seguridad que nos cubran los tobillos para evitar el atrate de salpicaduras. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción es un método de soldadura que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Es utilizada para unir dos piezas, aún cada una de ellas, por lo menos, sea de igual o distinta naturaleza. Por ejemplo, el acero duro y el acero suave, aluminio y el acero, acero y cobre, lo cual le confiere innumerables ventajas frente a otro tipo de soldaduras como puede ser la soldadura gemón, con la que no se puede soldar aceros inoxidables ni aluminio o aleaciones de aluminio. Tipos de soldadura por fricción. La soldadura por fricción rotacional es un proceso de soldadura en estado sólido, donde el calor necesario para la soldadura se produce por el movimiento relativo de las dos caras en contacto a unir. Este método se basa en la conversión directa de la energía mecánica en energía térmica para formar la soldadura, sin la aplicación de calor desde cualquier otra fuente. También tenemos la soldadura por fricción directa. Esta es utilizada por una máquina semejante a un torno, equipada con un sistema que permite la aplicación de una presión axial controlada. Estos equipos para la soldadura directa constan de una fase de fricción, donde se genera calor, una fase de frenado, donde termina la rotación, y una fase de forja, donde se aplica la presión para unir las piezas. Hey amigos, yo les voy a hablar acerca de los mercados que se utiliza la soldadura por fricción. Se ocupa en la industria automotriz, petroleras, aéreas, marítimas y también en las turbinas de gas. Además de eso les voy a hablar acerca de los procesos que se dan en la soldadura por fricción de tipo rotatorio. Consta de 4 fases. La primera fase, que es la prefricción, es cuando una de las dos piezas comienza a girar de forma rotatoria. La segunda fase, que es la fase de fricción, es cuando las dos piezas, tanto la fija como la rotatoria, entran en contacto. Estas dos se comienzan a fusionar por el calentamiento que se da por la rotación. En la fase de recalcado, que es la fase 3, es cuando se detiene el equipo de rotación y se fricciona bruscamente la pieza estática, de esta manera quedando fusionada la pieza. Y la fase de mantenimiento es cuando ya el material se deja que se enfríe a bajas presiones y ya queda fusionada la pieza. Además de eso voy a hablarles acerca de las ventajas. De las ventajas, una de las ventajas es que al principio la maquinaria es muy costosa, pero no tiene costos adicionales como son electrodos y gases, ya que estos son para la soldadura de arco eléctrico y sueldas especiales como el MIG-MAG y TIG. Además que es un proceso muy seguro, ya que no produce ni arcos, ni chispas, ni llamas, ni gases, ya que eso es perjudicial para nosotros. Además de eso, que se pueden producir geometrías que no son posibles ni en la forja ni en la fundición. Además nos ahorramos material y lo que es tiempos.
De ahí en las desventajas. Cuando hay exceso de material al momento de realizar este tipo de soldadura, se necesita lo que es un maquinado en la pieza, lo que nos va a consumir lo que es tiempo y aparte de eso nos va a generar un costo adicional. También otro proceso es que la mayoría de piezas para trabajar en este tipo de soldadura por rotación es que la mayoría de piezas deben ser cilíndricas para que pueda rotar. Y además que el mantenimiento de este equipo es muy costoso. Bueno, a continuación voy a dar los componentes de la soldadura por puntos o por resistencias. Sus componentes son piezas metálicas, electrodos opuestos, un material que permite generar presión sobre las piezas entre los electrodos, un suministro de corriente alterna. ¿Cómo funciona una soldadura por puntos? Resumimos para usted el proceso de una forma por puntos en 4 etapas esenciales. Colocación. Primer paso. Se sitúan las chapas o láminas a soldar entre las pinzas de sujeción. La bajada de los electrodos comienza con el acercamiento de los electrodos que se encuentran en el cabezal, extrayéndolos hacia la superficie de los objetos, aún ir aplicando la fuerza hasta el inicio del paso de corriente eléctrica. 3. La soldadura inicia en el siguiente paso la corriente eléctrica a través de los electrodos hacia los puntos de fusión en los objetos. 4, que sería el final. La forja se le da el corte de la corriente, pero los electrodos permanecen en su lugar, por lo que conservando la fuerza permite que el material se suelde entre las 2 chapas o las láminas iniciales. ¿Qué se requiere para la soldadura por puntos? Se requiere un sistema de presión, es decir, un cabezal de soldadura, un transformador eléctrico, el cual debe tener un voltaje preciso por baja resistencia de las piezas, electrodos por los cuales varían de acuerdo a su función y hechos de un material de cobre con CD, CR, BE o W para presentar una baja resistencia elevada a la posición de la formación. Si me preguntan qué es CD, sería cadmio, cobre, berilio y cadmio para ofrecer una baja resistencia y una elevada posición a la deformación del material. Y un sistema de para o temporizador que nos indicaría el tiempo exacto donde que la soldadura está definida. Hoy sobre la soldadura por punto. La soldadura por punto es un método de soldadura por resistencia que se basa en presión y temperatura en el que se calienta una parte de las piezas de soldar por corriente eléctrica a temperatura próximas a la función y se ejerce una presión entre las mismas. Generalmente se destina a sueldas de chapas o láminas metálicas, aplicadas normalmente entre 5 y 3 milímetros de espesor. Para que una soldadura sea eficaz, se debe tomar en cuenta los siguientes factores: la presión que se ejerce, la intensidad de la corriente y el tiempo, que debe ser muy corto. Las ventajas que posee la soldadura por punto. Se tendrá una unión electromagnética confiable y muy fuerte en muy poco tiempo. Los electrodos no son consumibles y no se consideran más materiales de aporte, por lo tanto sus costos son muy bajos. Es un proceso limpio y ecológico. Es muy seguro para el manejo en voltaje bajos. Las aplicaciones de soldadura por punto es uno de los métodos más usados, siendo aplicable en muchas industrias como automotriz y aviación, para la fabricación de ensamblado de piezas de carrocería, construcción de vagones, manufactura en máquinas y aportes, entre otros. Este sistema de soldadura también es utilizado para reparación debido a que es una soldadura limpia e incluso permite entrar a procesos que no son industriales, como en la ortodoncia. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si quieren ver más contenido, denle like, o si no pueden suscribirse.